Hoy vamos a hablar sobre los principios para la prosperidad económica. Y quiero comenzar desde el principio es desde el Génesis y vamos a ir al capítulo 1, versículo 28. Antes de comenzar lo que hablábamos hace 8 días, no puedo hablar como un un experto en inversiones o un consejero en negocios o un economista, sino que vamos a esa la palabra de Dios y a nosotros como cristianos, cómo es el plan de Dios para prosperarnos a nosotros. Entonces, Génesis 1:28 habla de la primera bendición que Dios da al hombre y dice así: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre ella. Y aquí nosotros estamos viendo que el Señor ya le entrega al hombre la tierra con un propósito, y es que el hombre sepa gobernar, sepa hacerla producir. El hombre cuando es puesto aún en el huerto del Edén, porque no había llegado a la tierra como tal. Esto, digámoslo así, estaba en el huerto, no había salido del huerto. Sin embargo, el Señor ahí ya le está dando una misión al hombre y es la bendición del trabajo. Algunos ven el trabajo como: es que si Adán y Eva no hubieran pecado, yo no estaría aquí trabajando. Sí, hermano, estaría trabajando. Lo que pasa es que no habría cansancio, no habría la pérdida de fuerza, pero de acuerdo a lo que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor, sí había que trabajar, porque el Señor no solamente le dijo al hombre que fructificara, multiplicara y llenara la tierra, sino que también le dio la orden para que la sojuzgara, para que la pusiera a producir. No somos el negrito del batey que dice la canción, que el trabajo es un enemigo y que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, hermano. El hombre no había pecado cuando ya el Señor le entregó la tierra para que la sojuzgara, para que la pusiera a producir. Porque la tierra para eso fue hecha. La tierra fue hecha, hermano, como una bendición, para que diera fruto, para que se multiplicaran las semillas, el alimento. El hombre tenía que entonces cultivar la tierra para su alimento. Entonces no es nada de castigo el tener que trabajar. El castigo vino cuando el hombre pegó, no al trabajo, sino la fuerza nuestra se iba a agotar, y dice la Biblia, o sea, el trabajo que nosotros hiciéramos, las fuerzas que nosotros gastáramos en nuestra labor, no se iban a devolver al 100 por 1 a nosotros. Por eso el cansancio, por eso el agotamiento, por eso necesitamos también, como el mismo Señor nos enseña, un día de descanso, un día de descanso. Y al igual que el Señor, nosotros tenemos que aprender a descansar ese día que el Señor llama el día de reposo. Quiero hablarles ahora y entrar en materia de los 3 principios fundamentales de la prosperidad económica. 3 principios fundamentales de la prosperidad económica. Entonces, lo que quiero que veamos aquí, podríamos decir así entre comillas, que es el secreto del rey Salomón en sus negocios. Está en Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, dice el mismo libro, que fue escrito por el hijo de David y el rey que gobernó desde Jerusalén. Y el único rey, hijo de David, que gobernó desde Jerusalén fue Salomón. Entonces, y quiero que miremos también otra cosa. En su tiempo, Salomón fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y él da unos principios, él da 3 principios fundamentales, 3 principios fundamentales para la prosperidad económica. Y por favor, si puede anotar bien, si no, tome nota, foto ahí, pero vamos a mirar. Vamos a ir a Eclesiastés, se van a llevar una sorpresa. Van a ir a Eclesiastés capítulo 2, versículo
21. Eclesiastés capítulo 2, versículo 21. Y mire lo que dice el rey Salomón, dice, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Estas tres cosas, estos tres principios son la clave, hermano, para la prosperidad económica. Uno, nosotros tenemos que ver en lo que nos incumbe a nosotros y es trabajar. Nosotros tenemos, el Señor nos colocó a nosotros una tarea y es trabajar. Muchas personas quieren a través de las loterías, a través de los juegos de azar, de no trabajar más, encontrar como esa mina de oro que le va a suplir todas las necesidades y dedicarse entonces a qué? A no hacer nada. Muchos quieren eso, muchos quieren el dinero fácil, muchos se meten en conflictos porque no quieren trabajar y quieren recibir abundante dinero sin mucho esfuerzo. Por eso la palabra del Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué, hermano? Porque ese trae problemas, trae dificultades, trae dolores, trae conflictos. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que nosotros aprender desde un comienzo, transmitirlo a nuestros hijos, es que hay que trabajar para recibir bendición. La Biblia no enseña, hermano, que nosotros somos prosperados porque estamos simplemente apostándole al azar, estamos apostándole a la suerte. No, la Biblia nos enseña que nosotros todo lo que emprendamos será prosperado. La labor de nuestras manos será bendecida, nuestro trabajo será bendecido, Dios lo va a respaldar. Pero aquí vemos nosotros que Salomón está diciendo algo maravilloso y es, hermano, tres principios que él utilizó como rey, que él utilizó como comerciante, que él utilizó como negociante, y eso trajo prosperidad para su vida. Entonces, hablamos de tres principios fundamentales. Uno, la sabiduría. Dos, la ciencia. Y tres, la rectitud. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos, dirigidos hacia los negocios, hacia la economía. Entonces, el primero que vamos a estudiar es la sabiduría. La palabra sabiduría, ahí cuando dice que el hombre trabaje con sabiduría, es una palabra que tiene un significado diferente a ciertas, digamos así, conceptos o definiciones que tiene la misma palabra. Y aquí significa que es hábil en la guerra y sabio en la administración. A eso es que está hablando ahí la palabra del Señor. Sabio en la guerra y, hábil en la guerra y sabio en la administración. Entonces, comenzamos por leer este versículo de Proverbios 3:14 que dice lo siguiente: pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. O sea, lo que la palabra nos enseña, hermano, que la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata. Una de las cosas importantes para tener en cuenta, el mundo dice que el mejor capital que tiene una empresa es el talento humano. Pero Salomón está diciendo que el mejor capital que puede tener una empresa es que las personas, hermano, que la dirijan sean sabias. Eso es lo que está diciendo. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata. O sea que yo puedo tener millones de pesos, invertir millones de pesos, pero si no tengo sabiduría, los puedo perder. Y al contrario, no voy a tener nada. Pero yo puedo tener unos pocos pesos, pero soy una persona sabia y esa sabiduría me conduce entonces a invertir de la manera correcta y eso me va a dar ganancia. Entonces, es una clave importante que Salomón da y da la primera, entendiendo que él recibió sabiduría de parte de Dios. Cuando el Señor le dice que lo va a bendecir y dice que él pide sabiduría, el Señor dice, le voy a dar sabiduría. Y nosotros podemos ver la sabiduría de Salomón hasta donde lo llevó a ser el hombre más rico de la faz de la tierra. Entonces, la sabiduría, hermano, es mucho mejor que el oro. Muchos pueden estar diciendo, oiga, yo necesito un capital, yo necesito un plante, yo necesito tantos millones de pesos. No, usted necesita es
sabiduría con lo poco que tiene. Sabiduría con lo poco que tiene. La palabra nos enseña a nosotros que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si yo tengo poco, eso poquito que yo tengo, trabajémoslo con sabiduría. Lo que le faltó, esa sabiduría que le faltó al hombre que recibió ese talento y no lo puso a producir, sino que lo enterró. Entonces pensamos que necesitamos harto para poder montar un negocio. Y sinceramente lo que vamos a necesitar, así tengamos poco, es una sabiduría en los negocios para que nosotros salgamos adelante. Vamos aquí entonces a determinar algo muy importante. Estos principios claves en la sabiduría de la economía, esto incluye varias cosas que debemos de tener en cuenta. Entonces, ¿qué están vinculados a la sabiduría de la economía? Uno es la fe, hermano. Porque si yo voy a montar un negocio, si yo voy a montar una empresa, si yo voy a comenzar un emprendimiento, tengo que tener la fe suficiente de que Dios va a prosperarme, que Dios va a bendecirme. Si yo hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios me va a respaldar. En segundo lugar, tener diligencia. Entonces, la diligencia es importante porque nosotros no podemos dejar las cosas para después, para mañana. En una empresa, en una economía, nosotros tenemos que saber que es necesaria la diligencia en todo momento. Estar siempre prontos a hacer las cosas para cumplir, estar siempre pendientes de las cosas. La otra cuestión que nos enseña la misma palabra es para los que manejan en cierta manera abundante dinero, la diversificación. Hay un versículo clave en Eclesiastés 11.2, Eclesiastés 11.2, donde dice, echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo vas a encontrar. Pero en otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, lo que está diciendo es, invierte en diferentes formas o maneras, diversifica la inversión. Eso es lo que está diciendo ahí, si usted lo lee en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, hay, como dicen por ahí, todos los huevos no se echan en la misma canasta. Hay que saber distribuir, hay que saber invertir, en qué se invierte y cómo va a producir. La otra cuestión importante es entender nuestra mayordomía. No es mi negocio, no es mi negocio, hermano. Lo que Dios me está dando, me lo está dando para que yo lo administre y tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Entonces, la palabra nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y si yo voy a abrir una empresa, si yo voy a tener un negocio, tengo que entender que yo soy un mayordomo y que mi Señor, hermano, estará atento a cómo yo estoy manejando, si estoy manejando con sabiduría la economía, la inversión o, bueno, el negocio que yo esté haciendo. Que la mayordomía se enfoca en el servir, no, hermano, no en enriquecerse. Cuando usted se enfoca, es que esto no se trata de cómo lo ve el mundo, sino cómo lo ve Dios, cómo lo determina el Señor. Entonces la mayordomía tenemos que dirigirla es al servicio para la gloria de Dios, servir. Claro que tiene que haber una ganancia. Yo vendo algo, pero no exagero el precio, no voy a robar a las personas con precios exagerados. Entonces, tengo que saber que lo que yo estoy haciendo es, primero, como mayordomo del Señor, prestando un servicio a alguien más, por encima de mis propios intereses, viendo el negocio como propiedad de Dios. Ahora, Proverbios 21.5 dice, los planes del diligente, del que así hace las cosas rápido, el que está atento a hacer las cosas, ciertamente resultan en ganancias. Pero el que es imprudente, ciertamente empobrece. Entonces, aquí estamos viendo la comparación entre el diligente y el imprudente. El diligente, el que está listo para hacer las cosas, el que las quiere hacer rápido, el que mantiene animado, mantiene dispuesto, es una persona que va a ver resultados y los resultados están en las ganancias.
Pero el que es imprudente, el que no sabe qué está haciendo, el que no sabe invertir, el que, bueno, mejor dicho, vamos a mirar aquí, quiero mirar aquí, dos acciones que hablan de nuestra sabiduría en la economía. Dos acciones que hablan de nuestra sabiduría en la economía. La primera acción es la forma en la que manejo nuestro dinero. La forma en que manejo el dinero dice mucho de mi sabiduría, dice mucho de mí. Hay personas que no saben, a ver, cuando reciben plata no saben qué hacer con ese dinero. Se vuelven locas, salen corriendo a ver qué compro y no saben ahorrar, no saben invertir, no dejan nada para hacer un negocio, vamos, con eso se puede comprar algo y hagamos una tienda, una papelería, un restaurante, hagamos cosas así. No, hermano, hay personas que reciben platica y ¡puf!, se les desapareció de las manos, no porque se la robaron, sino simplemente porque la malgastó. Eso pasa con frecuencia. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Entonces, como una persona que, que recibe algo de dinero, le doy un ejemplo sencillo, hermano. Recibe la quincena y en cambio de hacer las cosas al derecho, de la manera correcta, va y entonces la despilfarra. La típica que se ve en el mundo es quincena, entonces usted ve los bares llenos, usted ve las cantinas llenas, usted ve, a veces las señoras reciben el salario y entonces no, que es que tienen el closet lleno de ropa y no es que quiero otros zapatos, no es que quiero más ropa, no, y no ahorran. Entonces, la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero dice mucho de nuestra sabiduría en la economía. No se trata de ser tacaño, se trata, hermano, de saber administrar, porque tampoco se trata de que yo trabaje y no disfrute de la labor o del fruto o de la ganancia de mi trabajo. Yo tengo que disfrutarlo, pero tampoco puedo despilfarrarlo. Tengo que tener la sabiduría para saber qué gasto y con qué me voy a quedar. Entonces es importante eso. Cuando somos fieles en lo poco, como en el área del dinero, también estamos mostrando qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida espiritual. Porque, hermano, nosotros podemos saber si seguimos el consejo de Dios o no seguimos el consejo del Señor. Y la segunda forma o la segunda acción que habla de nuestra sabiduría en la economía es la forma en que tomamos decisiones económicas. La forma en que nosotros tomamos decisiones económicas es una expresión externa de una condición espiritual interna. Y se lo explico. Yo puedo tener una empresa y tener competencia. Y yo tomo decisiones económicas, puede ser por mi afán, por mis temores, porque quiero acabar con el otro. Y entonces me olvido de los principios de Dios. Y voy a tomar entonces decisiones que no son buenas. Puedo tomar decisiones económicas, hermano, aún yendo en contra de la voluntad de Dios. Puedo comprar algo que no me va a servir en mi tarea diaria, que es una inversión que no va a generar la ganancia que se necesita. Yo conozco muchos cristianos, hombres de mucha fe, que han formado su negocio, han invertido su plática y han quebrado. Uno, porque no saben administrar el dinero. Reciben un poquito de ganancia y no se acuerdan de que hay que dejar el plante porque hay que otra vez volver a comprar para seguir ganando, hay que volver a comprar para seguir ganando. Entonces tienen que dejar un presupuesto y no lo respetan ese presupuesto. Lo he visto así. Y lo otro es que no son diligentes, hermano. Llaman, no, es que yo tengo fe, yo sé que Dios me va a ayudar, pero no se mueven, no trabajan, no madrugan, no son constantes en abrir a la misma hora y cerrar a la misma hora. Entonces llegan los clientes y el letrero dice que abren a las 9 y son las 11 de la mañana y no han abierto. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, eso forma parte de la sabiduría. En segundo lugar, entre los tres principios fundamentales de la prosperidad de Salomón está la ciencia, el conocimiento, el conocer, el saber qué hago yo, cómo lo voy a hacer.
Y el mejor ejemplo lo encontramos en Lucas 14, 28 al 32, que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O si no puede, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que calcular, nosotros muchas veces vemos el que está prosperando, uy, ese le está yendo bien, este le está yendo bien. A veces no sabemos ni cuánto ha invertido, no sabemos el esfuerzo con que está trabajando, las cosas que están ocurriendo allá, pero nosotros muchas veces nos afanamos y nosotros no hacemos los cálculos. Y aquí dice la palabra que nosotros tenemos que sentarnos y no solamente mirar las ganancias, hay que mirar los gastos, hay que mirar la inversión. Hay que mirar si con otro negocio igual va a dar para ambos. Va a dar para ambos. O simplemente ese negocio está dando porque ese señor está solo, porque ese señor está en el lugar acá y alrededor no hay nadie más con el mismo negocio. Entonces hay que mirar claramente. Hay que sentarnos, hay que revisar ganancias, hay que revisar pérdidas. Eso no se trata de que yo quiero y arranco. No, hay que mirar las posibilidades de que el negocio salga adelante. Entonces, eso tengámoslo siempre en cuenta. El crecimiento económico requiere planificación intencional, es decir, que nosotros planifiquemos con una intención. ¿Qué quiero yo? Vamos a hacer un plan, vamos a hacer estrategias, vamos a mirar si el negocio lo montamos, cómo va a funcionar. Eso es importante. Entonces, respecto a eso, tenemos que mirar varios puntos importantes. Primero, establecer metas claras y mensurables, o sea, que se pueden medir. Que yo puedo decir, este mes estuvo mejor que el mes pasado. Este mes no me está yendo bien, vamos a ver entonces qué hacemos, que se puedan medir. Metas claras y medibles, alineadas con la dirección de Dios para nuestro negocio, para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento. Entonces, tenemos que tener metas. Si yo voy a montar una peluquería, ¿qué metas tengo yo con la peluquería? ¿Qué voy a hacer? Es lo que ya llamamos nosotros normalmente la visión para dónde yo voy y la misión, qué es lo que yo voy a hacer. En segundo lugar, buscar estrategias, algo que haga diferencia con los demás. Si yo voy a montar una peluquería, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo yo voy a ganar clientes? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿En qué puedo mejorar y en qué puedo superar entonces a los demás? Y entonces eso va a ayudar. En tercer lugar es la creación de sistemas y procesos que puedan escalarse. O sea, ¿cómo voy a hacer yo las cosas? Que Sutanito hace una cosa, el otro hace otra. Y entonces, ¿cuáles son esos procesos que nosotros vamos a hacer? Así sea, hermano, que yo tengo un restaurante, bueno, ¿cómo se va a hacer el caldo? Entonces, que el caldo tiene tanta de agua, tanta de papa, tanta de carne, y así es que se va a preparar el caldo acá y tiene sus medidas. Hay unos sistemas y unos procesos que uno puede entonces utilizar en el negocio. En cuarto lugar, hay que prepararse para el crecimiento antes de lo necesario. A mí nunca se me olvida que alguien nos enseñaba en un curso también de iglesia cristiana, que la iglesia tiene que estar preparándose cuando haya, por ejemplo, un 60% de las sillas ocupadas, y ir pensando en una manera de adquirir más sillas porque la iglesia está creciendo. Entonces, eso forma parte del crecimiento que va a tener la empresa. Tenemos que ir adelantándonos. Entonces, que ya quedamos aquí corticos o pequeños o chiquitos por el espacio, miremos a ver cómo nos agrandamos porque ya están viniendo más comensales a la hora del almuerzo. ¿Cómo hacemos nosotros para colocar más mesas? Hay que estar atentos a eso. Es un ejemplo. Entonces, y lo otro, hermano, tomamos decisiones basadas en la sabiduría, no en la emoción. Quiero que entendamos eso y eso es muy importante. Tenemos que aprender a tomar decisiones sabias y no decisiones emocionales.
emociones almáticas, porque las emociones son pasajeras y de pronto con la emoción que yo hice hoy algo, mañana me voy a estar arrepintiendo porque la emoción pasó, pero la decisión se tomó y hubo el problema entonces y hubo las consecuencias que traen esas decisiones emocionales. Uno tiene que tener los pies sobre la tierra y tomar decisiones sabias, basadas en la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y quiero ir por último a la rectitud. La rectitud. El Salmo 37, 28 dice lo siguiente: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Miren lo tremendo. Y aquí podemos ver nosotros entonces cómo Dios respalda a la persona que hace las cosas con honestidad, con integridad. Una persona que verdaderamente, hermano, está demostrando que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Que aunque a veces las cosas no funcionan, no deja de ser íntegro, no deja de ser una persona honesta. Entonces, nosotros tenemos el respaldo del Señor cuando nosotros hacemos las cosas con rectitud, con integridad, con honestidad. No nos va a desamparar el Señor. El Señor nos va a respaldar. Uno de los temas más claros cuando analizamos lo que la Biblia dice sobre los negocios es la importancia no negociable de la integridad y la conducta ética. Téngalo en cuenta, hermano. Nosotros no negociamos nuestra integridad con nadie. Por un peso no la vendemos. No la vendemos por nada. Siempre vamos a permanecer íntegros en todas las actitudes, en todas las decisiones que nosotros hagamos. Proverbios 11.1 dice lo siguiente: las balanzas fraudulentas son detestables al Señor, pero el peso exacto es su deleite. Cuando usted hace las cosas con integridad, el Señor se deleita, el Señor bendice. Pero cuando usted le quita un gramo, quitémosle esto, quitémosle aquello, ¿qué va a ocurrir? Eso es detestable al Señor, eso es desagradable a Dios. Y Dios no va a estar respaldando, Dios no va a bendecir la labor de nuestras manos. Dios no va a bendecir, hermano, nada de lo que nosotros hagamos, porque se supone que nosotros estamos con nuestro negocio glorificando al Señor, que se supone que nosotros lo que estamos haciendo es administrando un negocio de Dios. La empresa, el trabajo, el negocio que nosotros tengamos es para honrar el nombre del Señor. Entonces, quiero que miremos ya para terminar estas cosas importantes. La integridad bíblica se manifiesta para que lo tenga en cuenta, hermano, son manifestaciones bíblicas de lo que usted debe hacer en sus negocios. Uno, diga siempre la verdad. Diga siempre la verdad. Entonces, esto, el producto es alemán, el producto es americano, el producto es europeo. Sí, 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 sí. Y resulta que la ropa es hecha en el barrio San Benito, en el sur de Bogotá, pero lleva la marquilla de esa empresa que es europea o que es americana, pero tiene la marquilla. Sí, 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 la ropa es traída al exterior o viene con un sello de hecho en la China, pero le estamos diciendo a las personas que son ropa fina, que es ropa del extranjero, que es ropa que puede pagar el precio porque es ropa de donde la está pidiendo la persona. En segundo lugar, hay que pagarle bien a las personas, ser honestos, íntegros con las personas que trabajan con nosotros. Pagarle de la manera correcta, hermano. Tenemos que aprender a pagarles a las personas como lo manda la ley. Pague a las personas bien y pague a tiempo. Pague a tiempo. El bendecir a otros va a traer bendición sobre su vida. No le robe un peso al que trabaja con usted. No le robe un centavo. De pronto el que trabaja con usted le puede robar tiempo y hasta lo puede robar a usted. Pero usted no le robe nada a sus empleados. Páguele lo correcto. Páguele lo que es. En tercer lugar, cobre lo justo. Cobre lo justo, hermano. Tenga una ganancia, tenga algo de ganancia y porque de eso se tratan los negocios, de que nosotros ganemos, pero también se trata de que nosotros
no seamos avaros, porque por eso es que muchos negocios también quiebran. Cosas costosísimas, y entonces la gente se va para otro lado donde es más económico. Cobre lo justo. Y el Señor, yo sé que lo va a respaldar. El Señor va a bendecir. Trabaje con excelencia. Sea excelente en las cosas que haga. Sea excelente desde el mismo momento en que entra el cliente, hermano, y lo atiende a usted con amor, lo atiende con gozo, se siente bien atendido, se siente, hermano, como que lo tratan de una manera especial. Todas esas cosas tienen que ver para que nosotros seamos bendecidos. Y en la otra cosa, hermano, que nuestro sí sea sí. Que si a mí me dicen, ¿para cuándo va a entregar ese trabajo? No, para dentro de 8 días. Y pasan 15 y nada, y pasan 20 y nada. Que nuestro sí sea sí. O si no, hermano, no vamos a coger fama de mentirosos incumplidos. Y eso no le gusta a la gente. Entonces, quiero que terminemos la enseñanza de hoy con aquí en este punto. Y quiero cerrar toda la enseñanza acerca de la prosperidad en los aspectos de, como dice Juan, en el aspecto del alma y en el aspecto económico, leyendo lo que el mismo Juan escribió. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El anhelo de mi corazón es ver las personas bendecidas, hermano. Yo disfruto cuando una persona es bendecida, cuando una persona me dice, ay, conseguí un puestazazo, qué bendición, y me alegra, y que hice un negocio y que me fue bien. Eso es bendición de Dios. Yo me alegro mucho, y es el anhelo, el deseo de mi corazón, que todos los hermanos en la iglesia puedan, hermanos, ser prosperados en todas las cosas. Pero lo que nosotros vimos en estos 3 miércoles es algo importante para tener en cuenta, y esto se resume en una palabra: obediencia a Dios, obediencia al Señor. Si yo, hermano, le obedezco al Señor, tengo la garantía de que el Señor me va a bendecir, me va a prosperar. Obediencia al Señor. Y decir lo que dice Juan para que la, la, la bendición del Señor sea integral, que seas prosperado en todas las cosas, que seas bendecido en la salud y que seas prosperado en tu alma. Y ese es el deseo de mi corazón. Hermano, créale al Señor, créale que el Señor lo va a bendecir, créale al Señor que el Señor quiere prosperarlo, pero también entienda las cosas conforme a las reglas, a las normas que Dios ha establecido. No se puede saltar usted las normas de Dios y esperar que Dios lo siga bendiciendo. Sometámonos a la manera de Dios y vamos a ser bendecidos a la manera de Dios.